Hola polluelos, vamos a proseguir con el desarrollo de las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Habíamos dado en la clase anterior el tema de la estereoisomería. En esta nos vamos a dedicar a describir las propiedades ácido-básicas. Para ello les preparé un PowerPoint que es el siguiente. Bueno, sobre los aminoácidos nos falta hablar de las propiedades ácidas y básicas, gentileza del Instituto Tejedor. Para ello, los conceptos básicos que tenemos que conocer son el concepto de pH, cómo se calcula el pH, es el rango que puede tener el pH, el concepto de sustancias ácidas, de sustancias básicas, el concepto de anfóteros. Esto nos va a llevar a que analicemos el concepto de buffer o tampón o regulador del pH. Entonces, ¿qué es el pH? El pH es una medida indirecta de la concentración de hidrogeniones libres en una solución. Se calcula como el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones expresada en milimoles por litro o en miliequivalentes por litro. Su rango es de 0 a 14. Cuando el pH es 7, se considera neutro. Cuando el pH es menor a 7, o sea, de 0 a 7, se considera ácido. Y cuando es mayor a 7, se llama básico o alcalino, 7 a 14. ¿Qué relación existe entre el pH y la concentración de hidrogeniones? Teniendo en cuenta que se calcula como el menos logaritmo, como el pH se calcula como el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, ambos son inversamente proporcionales. O sea que a mayor pH, menor concentración de hidrógenos y viceversa. Entonces, por ejemplo, a pH 7, la concentración de hidrogeniones es de 1 por 10 a la menos 7 molar. Pero cuando el pH es bajo, menor a 7, la concentración de hidrogeniones es alta. Y viceversa, si el pH es alto, mayor a 7, la concentración de hidrogeniones es baja. pH bajo, concentración de hidrogeniones alta. pH alto, concentración de hidrogeniones baja. Inversamente proporcional. Cuando yo agrego sustancias a una solución que tiene pH 7, estas sustancias pueden bajar o subir el pH. Si yo agrego un ácido, este ácido es cualquier sustancia capaz de ceder hidrogeniones y bajar el pH. En la química orgánica, los ácidos suelen poseer un grupo carboxilo. Cuando el grupo carboxilo cede hidrogeniones, adquiere cargas negativas, o sea, se transforma en un anión. Por ejemplo, tengo una sustancia, un ácido orgánico con este grupo que es el grupo carboxilo. Lo disuelvo en agua y este hidrógeno del oxidrilo que presenta el grupo carboxilo va a ir al agua. En el agua va a formar el ion hidrónio con carita positiva, que es el agua que captó el hidrogenión. Pero el carboxilo, al perder el hidrogenión, queda con una carga negativa. Se lo llama carboxilato y es un ion negativo. Las sustancias básicas son aquellas capaces de captar hidrogeniones y subir el pH. En la química orgánica suelen presentar un grupo amina o amino. Cuando estas captan hidrogeniones, adquieren carga positiva, o sea que se transforman en cationes. Y esto es así. Yo tengo, por ejemplo, cualquier sustancia R que presente un grupo amina, disuelto en agua va a captar hidrogeniones. Y estos hidrogeniones, al protonizar el grupo amina, hacen que el mismo adquiera una carga positiva, que se transforme en un catión. Finalmente tengo sustancias anfóteras. Recuerden que el prefijo anfi quiere decir ambos. Estas son aquellas capaces tanto de captar como de ceder hidrogeniones y por ende pueden subir o bajar el pH. En la química orgánica tienen que poseer tanto un grupo amina como un grupo carboxilo. Es decir, estamos hablando de los aminoácidos, los péptidos y las proteínas. Estos pueden adquirir cargas tanto positivas como negativas, o sea que se los considera iones dipolares o anfolitos, o según el vocablo alemán, Zwitterions. Bueno, ¿qué es un buffer? Un buffer es una sustancia amortiguadora capaz de regular el pH. Esto lo hacen de la siguiente manera. Captan hidrogeniones cuando hay muchos, es decir, a pH ácido, y ceden hidrogeniones cuando hay pocos, o sea, a pH básico. Esto hace que el pH no sea ni tan ácido ni tan básico. Bueno, en el caso de los aminoácidos nosotros tenemos una fórmula no disociada, la que habitualmente veníamos desarrollando en los pizarrones en el instituto, donde yo te dibujaba el aminoácido con el carboxilo, con su protón, y el amina con dos hidrógenos, H2N.
Pero cuando vos lo disolvés en agua, el aminoácido es un ejemplo de anfótero, porque tiene tanto un grupo ácido como un grupo básico. El grupo ácido va a ceder hidrógenos y va a quedar con una carita negativa, y el grupo básico los va a captar y va a adquirir una carga positiva. Esta, que es la fórmula disociada, ionizada del aminoácido, es el que vamos a ver en medio acuoso. Vamos, la no disociada del carboxilo es la no ionizada y la disociada del carboxilo es la ionizada, porque tiene cargas. Fíjense que tiene cargas tanto negativas como positivas, o sea que es un ion dipolar o anfolito. La carga neta de los aminoácidos surge de balancear las cargas positivas y negativas, las cuales se balancean uno a uno. Es decir, para que sea neutro tiene que tener la misma cantidad de cargas negativas que de cargas positivas. O sea, la carga neta surge del balance entre cargas negativas y positivas. Esto depende del tipo de aminoácidos, que pueden ser neutros, ácidos y básicos. También depende del pH en el que se encuentre disuelto el aminoácido, que puede ser neutro, ácido y básico. O sea que se dan distintas situaciones. Aminoácido neutro disuelto a pH neutro, aminoácido neutro disuelto a pH ácido, aminoácido neutro disuelto a pH básico. Aminoácido ácido disuelto a pH neutro, aminoácido ácido disuelto a pH ácido, aminoácido ácido disuelto a pH básico. Finalmente, aminoácido básico disuelto a pH neutro, básico a pH ácido o básico a pH básico. Es decir, que son 9 situaciones. La carga neta que tendrá el aminoácido en las 9 situaciones dependerá del balance entre el tipo de aminoácido, el neutro ácido básico, y el pH en el que se encuentre disuelto. Vamos a un ejemplo de aminoácidos neutros a pH 7, ahí tienen la serina. Tiene un solo grupo carboxilo, o sea que tiene una sola carga negativa. Tiene un solo grupo amina protonizado, que es este, tiene una sola carga positiva, por ende la carga neta a pH 7 va a ser 0. Vamos a un aminoácido ácido a pH 7. El aminoácido ácido, como el aspartato, tiene dos cargas negativas, o sea, tiene dos carboxilos, porque es ácido. Entonces, carboxilos negativos 2. Aminas positivas tiene uno solo. Como sobra la carga negativa, la carga neta a pH 7 es negativa. Los aminoácidos ácidos a pH 7 tienen carga negativa, porque este neutraliza este, pero me sobra este. Realmente el aminoácido básico a pH 7 tiene dos cargas positivas y una carga negativa, como este es el ejemplo del aminoácido lisina. Entonces tiene un solo carboxilo negativo, dos aminas positivas. La carga neta va a ser positiva, porque esta neutraliza esta, pero me sobra esta. Entonces, los aminoácidos neutros a pH neutro son neutros. Los aminoácidos ácidos a pH neutro tienen carga negativa. Y los aminoácidos básicos a pH neutro tienen carga positiva. Aminoácidos neutros a diferentes pH. Decíamos que el aminoácido neutro a pH neutro era neutro. O sea, poner este aminoácido que es neutro, tiene una carga positiva y una carga negativa. Se neutralizan. Pero si yo le bajo el pH, como los aminoácidos son anfóteros y las sustancias anfóteras son buffers, tienden a amortiguar los cambios de pH. Si yo bajo el pH, el aminoácido va a captar hidrógenos. ¿Dónde los va a captar? ¿En este que ya tiene o en este que no tiene? En este que no tiene. Cuando este capta hidrógenos, pierde su carga negativa y sobra la carga positiva del grupo amina. Con lo cual, un aminoácido neutro a pH ácido va a tener carga positiva. Del mismo modo, si este aminoácido, que era neutro a pH neutro, lo disuelvo a pH ácido, a pH básico, perdón, va a tender a ceder hidrógenos. ¿Quién va a ceder? ¿Este que no tiene o este que tiene 3? Va a ceder este que tiene 3, y entonces al ceder el hidrogenión, el grupo amina pierde su carga positiva. Sobra la carga negativa del carboxilo, entonces empiezan a comportarse como aniones. Quiere decir que la carga neta de un aminoácido neutro varía según el pH. La carga neta del aminoácido neutro a pH neutro va a ser neutra, pero a pH ácido va a ser positiva y a pH básico va a ser negativa. Conclusión. Los aminoácidos son sustancias buffer o amortiguadoras del pH capaces de captar hidrógenos cuando hay muchos, es decir, a pH ácido, ceder hidrógenos cuando hay pocos, es decir, a pH básico. Por
eso la carga neta de un aminoácido depende del pH en el que el mismo se encuentre disuelto. Esto es súper importante. Otra cosa muy importante es el concepto de punto isoeléctrico, o pH isoeléctrico. Se lo define como el valor de pH en el cual un aminoácido es neutro. Este varía según el tipo de aminoácido. Así, los aminoácidos neutros tienen punto isoeléctrico cercano a 7. Los aminoácidos ácidos tienen punto isoeléctrico menor a 7 y los aminoácidos básicos tienen punto isoeléctrico mayor a 7. ¿Cómo calculo la carga neta de un aminoácido entonces? Depende de comparar pH con su pI. O dicho de otra manera, de comparar su pI con el pH en el que esté disuelto. Los dos datos me lo tienen que dar. No tengo que estudiarme de memoria el pI y tampoco tengo que, o sea, y el pH me lo tienen que dar, porque el aminoácido puede estar disuelto en cualquiera de los 14 valores de pH y a valores intermedios también. Es decir que básicamente me tienen que dar los dos datos. Entonces yo los comparo. Si yo veo que el pH es igual al pI, la carga neta es positiva. ¿Por qué? Por definición. Perdón. Si el pH es igual al pI, la carga neta es 0. ¿Por qué? Por definición. Si yo definía al punto isoeléctrico como el valor de pH en el cual el aminoácido es neutro, si yo te lo disuelvo al pH que coincide con el punto isoeléctrico, va a ser neutro. Vamos a poner un ejemplo concreto. Supongamos que un aminoácido X tiene un punto isoeléctrico de 6. ¿A qué pH va a ser neutro? A pH 6. Entonces yo lo disuelvo a pH 6. ¿Cómo lo voy a encontrar? Neutro. O sea que un aminoácido cuyo punto isoeléctrico es 6, disuelto a pH 6, va a ser neutro. Ahora, si el pH es menor que el punto isoeléctrico, la carga neta va a ser positiva. ¿Por qué? Porque el aminoácido, que es un anfótero, a pH ácido capta protones. Y esos protones que capta lo va a dotar de cargas positivas. Por eso un aminoácido cuyo punto isoeléctrico es 6, disuelto a pH 5, adquiere carga positiva. Finalmente, si el pH es mayor que el punto isoeléctrico, la carga será negativa. ¿Por qué? Si el aminoácido lo disuelvo a un pH superior, el aminoácido que es buffer tenderá a ceder hidrogeniones y al perder hidrogeniones positivos adquirirá carga negativa. O sea que un aminoácido que tiene punto isoeléctrico de 6, disuelto a pH 7, será negativo. En resumen, si el pH es igual al punto isoeléctrico, la carga neta es 0. Si el pH es menor al punto isoeléctrico, la carga neta es positiva. Si el pH es mayor al punto isoeléctrico, la carga neta es negativa. Todos estos datos de punto isoeléctrico y de pH te los tienen que dar. Bien. El último concepto relacionado con todo esto es la electroforesis. Se la define como la migración de una sustancia cargada eléctricamente cuando se la somete a la acción de un campo eléctrico. Entonces, las sustancias que tienen carga positiva migran al polo negativo, que se llama cátodo. Las sustancias con carga negativa migran al polo positivo, que se llama ánodo. Las sustancias que no tienen carga no migran, se quedan en el punto de siembra electroforética. Es decir, que las sustancias con carga positiva migran al polo negativo que se llama cátodo, por eso a estas sustancias con carga positiva los llamo cationes. Los cationes migran al cátodo. Las sustancias con carga negativa migran al polo positivo que llamo ánodo. Por eso a las sustancias con carga negativa los llamo aniones, porque migran al ánodo. Es decir, los aniones migran al ánodo. Bueno, es decir, que la electroforesis funciona de la siguiente manera. En un medio apropiado, generalmente se utilizan algunas sustancias como el gel de agar, que se hace con celulosa de algas marinas, se disponen las sustancias en un punto que se denomina punto de siembra electroforética. Punto de siembra electroforética. Se las pone a todas acá, se las deposita acá. Esta placa está interpuesta entre un polo negativo que se llama cátodo y un polo positivo que se llama ánodo. Se trata de, conecta la electricidad entre ambos polos y entonces, según sus cargas eléctricas, los componentes que tienen carga negativa van a migrar al polo positivo. Se van a comportar como aniones porque migran al ánodo. Los componentes con carga positiva van a migrar al polo negativo. Van a migrar al cátodo comportándose como cationes. Aquellas sustancias que no tengan carga se quedarán en el punto de siembra electroforética. Vamos a poner un ejemplo práctico. Supongamos
que yo te doy 3 aminoácidos, sean cuales fueran, el aminoácido A, B y C. Yo como dato te voy a dar los valores de sus puntos isoeléctricos y te voy a decir que hice, para separarlos, una electroforesis a pH 7. Estos 6 casilleros te los completé yo. Te di los valores de puntos eléctricos y te di los valores de pH. Y yo te pido que vos me completes estos 6 casilleros. Que comparando pH con PI, me digas la carga neta que va a tener el aminoácido y una vez que saques la carga neta, me digas a qué polo va a migrar. Veamos el primero. El aminoácido A tiene un punto isoeléctrico de 3 y lo disuelvo a pH 7. Si el pH es mayor que el punto isoeléctrico, la carga neta va a ser negativa. Y la carga neta es negativa, en una electroforesis va a migrar al polo positivo. Es decir, que va a migrar al ánodo comportándose como un anión. Vamos al aminoácido B. Tiene un punto isoeléctrico de 7 y lo disuelvo a pH 7. O sea que el pH coincide con el punto isoeléctrico. Por ende, va a tener carga neutra. En una electroforesis no va a migrar, se va a quedar en el punto de siembra electroforética. En mi tercer ejemplo, yo tengo un aminoácido C que tiene un punto isoeléctrico de 10, lo disuelvo a pH 7. Si el pH es menor que el punto isoeléctrico, la carga neta va a ser positiva y entonces en una electroforesis va a migrar al polo negativo o cátodo, portándose como catión. Es muy sencillo el ejercicio, lo único que necesitas son los datos de punto isoeléctrico y de pH. Bueno, y con respecto a la bibliografía que utilizamos para esta clase, tenemos el blanco de química biológica, el Harper, el Feducci, el Strayer y el Leninger. Con blanco y con Feducci, que son los dos que recomienda la cátedra de química biológica, es suficiente. Bueno, pues bueno, con esto terminamos el tema de las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Nos vemos en la próxima clase y sigan cuidándose.